Siempre me he enorgullecido de ser el tipo de mujer que sabe dónde está. Me casé joven, crié a mis hijos, construí un hogar. Tenía todo lo que siempre pensé que quería. Un esposo leal, confiable y bueno conmigo. Nuestra vida era simple, pero funcionaba, o al menos eso me decía. Pero la verdad es que nadie habla de los momentos tranquilos, esos que te sorprenden cuando todo cambia sin que te des cuenta. Verás, mi historia no comienza con un estallido, sino con un susurro, una mirada, una sensación demasiado sutil para notarlo al principio. Pero todos son iguales. Ethan, el sobrino de mi esposo, siempre había formado parte de la familia. Era el tipo de joven que llamarías un buen chico, bien criado, respetuoso, con ese encanto que hacía que todos lo quisieran. Lo consideraba un hijo. Nunca en 1.000.000 de años lo consideré de otra manera. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron. Ethan ya no era el mismo niño que corría por nuestra casa en las reuniones familiares. Creció y en algún momento noté la forma en que empezó a mirarme. Un poco demasiado tiempo, un poco demasiado intensamente. Lo pillaba mirándome fijamente cuando hablaba con alguien más y no era solo una mirada fugaz. No, al principio parecía intencionado. Pensé que tal vez era solo mi imaginación. Después de todo, yo tenía 50 y tantos, y Ethan aún era lo suficientemente joven para ser mi hijo. ¿Qué podía ver en mí? Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ello. No podía quitarme la sensación de que algo era diferente entre nosotros. Podía fingir que no era nada, pero en el fondo sabía que no era así, y me odiaba por ello. No debería haberme sentido así. Era una mujer casada. Después de todo, entonces llegó el día. Cuando todo cambió, Ethan vino a visitarme como siempre, pero esta vez fue diferente. Estaba sola cuando llamó a la puerta. No había nadie más en la casa, solo él y yo. Se quedó allí, en la puerta, mirándome como si esperara que dijera algo. Sentí que el aire entre nosotros se movía. Había algo flotando, algo no dicho, pero entendí. Al principio no habló, solo me miró con esos ojos oscuros y profundos, y por un momento no pude respirar. Su presencia llenó la habitación como si ocupara un espacio en mi mente que no sabía que estaba vacío hasta entonces. Laura, finalmente dijo. Su voz era apenas un susurro. Necesito decirte algo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía lo que venía, pero no podía detenerlo. ¿Qué es, Ethan? Pregunté aunque mi voz temblaba. Intenté sonar tranquila, como si no sintiera lo mismo, opresión en mi pecho que él sentía en el suyo. Dio un paso. A solo unos centímetros de distancia, el espacio entre nosotros se sentía cargado como si hubiera electricidad en el aire. He estado pensando en ti, en nosotros, en el mundo. Pareció detenerse. Me quedé paralizada, mi mente acelerada. ¿Cómo pudo decir algo así? ¿Cómo no pude haberlo visto venir? Pero en ese momento me di cuenta de algo que no había entendido del todo hasta ahora. Esto no se trataba solo de él, se trataba también de mí. Intenté apartarme para recordarme las reglas. Ethan, esto no está bien, dije. Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Eres el sobrino de mi esposo. Esto está mal. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no parecían ciertas. Eran solo un escudo, una forma de protegerme de la verdad, de la atracción que sentía dentro de mí, de la forma en que sus palabras aceleraban mi corazón, de la forma en que mi cuerpo quería moverse, moverse, más cerca de él. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Lo veía en sus ojos. Él entendía, y ese era el problema. Él me entendía de una manera para la que no estaba lista. Admitir que me veía de verdad, no como la esposa, ni como la madre, ni como la mujer, en el fondo de las vidas de todos los demás.
Él veía a la mujer que había olvidado, aquella que había enterrado bajo años de responsabilidad y rutina. Debería haberme ido. Entonces debería haberle dicho que se fuera, que no volviera nunca. Pero en cambio lo dejé quedarse. Hablamos durante horas. Él escuchó de verdad. Escuchó todo lo que tenía que decir. Él me hizo sentir cosas que no había sentido en tanto tiempo. Vi deseaba como si fuera más que una cuidadora, más que la esposa de alguien. Después de esa noche, pensé que podía olvidarlo. Le dije yo mismo, era solo un momento, una tentación fugaz y nada más. Pero la verdad es que una vez algo así despierta dentro de ti, no puedes volver a dormirlo la próxima vez. Cuando Ethan vino, las cosas eran diferentes. Nuestras conversaciones eran diferentes. Él me miraba de esa manera y no podía ignorarlo. No quería. Era un proceso lento. Los momentos cuando nuestros caminos se cruzaban, la tensión era casi insoportable. Cada vez que hablábamos, sentíamos como si estuviéramos al borde de algo, algo que podría arruinarlo todo, pero también darnos todo lo que secretamente anhelábamos. A mí mismo, me por siquiera odiaba. considerar la idea de dejarme meter en algo que no solo estaba mal, era peligroso, pero no podía evitarlo. Y lo peor era que no quería. Una noche después de una cena familiar, cuando todos se habían acostado, él se quedó. Me dijo que necesitaba hablar. Sentía mi pulso. Se aceleró mientras lo llevaba al estudio. Estaba oscuro y silencioso, solo nosotros dos. Por primera vez, me permití sentir realmente el peso de lo que estaba sucediendo. Laura, dijo en voz baja, lo sé. Has estado luchando contra esto, luchando. ¿Qué hay entre nosotros? Pero ya no puedo luchar. Y sé que tú también lo sientes. Ya no había vuelta atrás. Sabía lo que estaba pasando. Sabía a dónde iba esto. Y lo peor es que no quería parar. No quería fingir más. Quizás perdí el rumbo. Quizás perdí de vista quién era. Pero en ese momento, con él tan cerca, todos los años de ser otra persona, la esposa obediente, la madre responsable, se desvanecieron y yo solo era yo, una mujer que quería algo más. Eso la hizo sentir viva. No sé qué pasará después. Tal vez nunca lo sepa, tal vez siempre. Viviré con la culpa, el peso del secreto, sabiendo que si alguna vez sale a la luz, lo destruirá todo. Pero la verdad es que no puedo parar ahora. No sé cómo. Algunas decisiones que tomamos nunca se pueden deshacer. Algunos deseos nunca se pueden olvidar, y una vez que cruzas la línea, no hay vuelta atrás. Pero tal vez esa sea la única verdad que importa. Entonces, ¿qué crees que podrías guardar un secreto como el de Laura? ¿O el peso de la tentación sería demasiado para soportarlo? Si te intriga esta historia, no olvides suscribirte para más historias cautivadoras. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre la lealtad y la tentación? Nos encantaría conocer tu perspectiva.